sea judío, y le voy a demostrar que usted no es judío, ni necesita ser judío. Usted quizás sea catracho, cubano, salvadoreño, pero nunca va a llegar a ser judío. Aquí en el contexto es bueno, pero cuando Pablo le dice, ¿por qué los obligas a ellos? ¿Por qué eres hipócrita? ¿Por qué si tú estás con los gentiles, vives como los gentiles, aún siendo judío? ¿Por qué lo haces, Pedro? Y es lo que hablaba el profeta, y lo han dicho, y gracias a Dios que todos los que han venido a predicar, tú no puedes decir que vives en la gracia practicando la ley, porque deja de ser gracia. Amén. Ahora, ¿quién es una persona judía? Vamos a Hechos capítulo 15, por favor. Dice que hay una discusión porque querían que los gentiles guardaran toda la ley de Moisés. Fíjese lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces la salvación venía a ser por los ritos de Moisés, guardar el sábado, las leyes ceremoniales, las leyes orales, y no por Cristo. Por eso que Pablo se enojaba. No olviden que Pablo era judío. Por eso que decía Flavio Josefo que toda persona que nacía de un vientre judío era judío de nacimiento. Por eso que no se puede mezclar lo étnico con lo cultural. O sea que esa persona gentil, como nosotros, quiere hacer vivir conforme al rito de Moisés. En aquel tiempo se podía hacer. ¿Por qué? Porque no había venido Cristo. Entonces ellos sí podían hacerlo. Eso es lo que se le llama judío prosélito. Era judío prosélito, creo que donde Pedro fue a predicar. Decía que él era judío prosélito, y cuando cayó el lienzo que lo mandó a llevar, él era un judío prosélito porque practicaba la religión judía, vivía los 10 mandamientos, guardaba la ley de Moisés, oraba en la Torá, pero se les reveló que Pedro, un judío, por eso es que fue Pedro, un judío, fue a ministrarle a ellos, y se sorprendieron cuando Pedro entró en casa de un prosélito. ¿Por qué? Porque Pedro dijo, cuando le bajó el lienzo, recuerden bien, Pedro dijo: Señor, ninguna cosa común inmunda ha entrado en mi boca. Pero no está hablando de los animales, porque muchos de ahí le hablan de que no se puede comer cerdo, que no, está hablando de los gentiles. Porque Pedro le fue a predicar, no fue a predicarle un cerdo, ni a una vaca, le fue a predicar a unas personas que necesitaban escuchar el evangelio de Cristo. Sí, porque hay muchas personas, yo recuerdo que hasta yo, cuando la ley decía que no se podía comer cerdo, porque allí Pedro dijo, ninguna cosa común inmunda va a entrar en mi boca. No tenía que ver nada con la comida, tenía que ver con las personas a las que le iba a predicar. Porque los judíos no se mezclaban con los gentiles. Amén. Fíjese, a tal punto que los judíos no se mezclaban con los gentiles, que ellos simplemente se mezclaban con las personas de su misma etnia y cultura. No se mezclaban con nadie. Los samaritanos eran personas que, si vamos a ver en el caso, eran personas de Israel, pero no eran judíos. No entres en casa de samaritanos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.